Hola, buenas noches. Desde la Ciudad de México les damos la más cordial bienvenida a todos los socios que nos están escuchando en este momento de los países hermanos afiliados a la FILAG. Bienvenidos. Les pedimos que nos manden un mensaje a través de sus correos para que sepamos con quiénes estamos contando, de qué países nos están visitando. Les damos también la bienvenida a todos los socios de la AMCEPER. Recibo también en esta ocasión a todas las gentes que en esta ocasión nos acompañan en este salón, en este auditorio. El tema del día de hoy va a resultar muy interesante y lo que queremos hacer es una sesión realmente dinámica, con muchas propuestas. Al final de todo esto podremos emitir nosotros en el transcurso de los siguientes días cuál es nuestra postura como Comité de Seguridad y como Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva y representantes del Comité de la FILAG. ¿Cuál es nuestra postura respecto a los implantes texturizados? Y en base a esto emitiremos también algunas recomendaciones pertinentes. Sabemos que la mejor forma de poderlo hacer, uno, es principalmente a través de la revisión sistemática de la literatura médica, los mejores fundamentos, y en esta ocasión parte de la sesión precisamente será tener una revisión que nos hicieron favor los doctores Edna Muñoz, el doctor José Martínez del Hospital PM Sur, de preparar parte de estos elementos. La otra es lo que corresponde a la revisión de todos los desplegados y comunicados que han hecho las diferentes organizaciones internacionales, incluyendo la FDA, el Mercado Común Europeo, algunos de los laboratorios, algunas organizaciones sanitarias de algunos países. La siguiente es elaborar un consenso, que de hecho lo hemos estado realizando, pero en los días siguientes vamos a terminar teniendo un mayor fundamento, y de esta forma, con la opinión de los expertos, podremos tener una mayor cantidad de elementos para que podamos elaborar no solamente algún comunicado, sino también una de las cosas que más nos interesan al respecto en este momento es ¿qué vamos a hacer? Elaborar a la vez una carta de consentimiento que nos permita informar al paciente y al mismo tiempo protegernos a nosotros dentro de nuestra actividad quirúrgica. Los implantes aparecieron desde hace mucho tiempo y lo hicieron bajo una condición en la que tanto las autoridades sanitarias que los autorizaron como las casas que los fabricaron no tomaron en consideración que eran dispositivos médicos de alto riesgo. En estas condiciones se dio mucha facilidad para la elaboración y la colocación de estos materiales. A medida que fue pasando el tiempo se demostró que realmente no eran inocuos y que estos implicaban un riesgo. Cuando se trató de hacer todo esto, se dieron cuenta que dentro de las cosas que faltaron dentro de los implantes fue hacer un estudio clínico de seguridad y eficacia. Todo esto que nosotros sabemos dentro de la investigación clínica, todos los estudios preclínicos que corresponden a animales de investigación fueron omitidos, ya sea porque no se elaboraron o bien porque no favorecieron a determinado tipo de empresa. Cuando se creó la moratoria en Estados Unidos, allá en los años 90, en esto obligaron a las casas comerciales que dieran seguimiento. 3 casas comerciales permanecieron en Estados Unidos. Ustedes ya lo saben, Sientra, Allergan y Mentor. Y se les dijo, tienen que dar un seguimiento a 5 a 15 años, a un tiempo mayor. Sin embargo, el seguimiento se rompió prontamente. El seguimiento mayor y los reportes que existen fueron únicamente a unos cuantos años. Y resulta que después de tanto tiempo, casi 20 años, no tenemos los estudios clínicos que debieron haber realizado, ni los estudios en laboratorio que nos demostraran precisamente todos esos aspectos de seguridad. Y nuevamente volvemos a caer en una situación crítica con el manejo de los implantes. La pregunta en este momento, antes de iniciar la sesión,
va dirigida a todos nosotros que aplicamos implantes, pero también a las casas comerciales. Y yo sé que en este momento no están nuestros pacientes, pero si estuvieran aquí, la pregunta sería, si en este momento se declara que los implantes están ocasionando un problema y que deben retirarse y que deben prohibirse, ¿a quién le pegaría más? ¿Al cirujano? ¿A los pacientes? ¿O a las casas comerciales? Realmente una declaración de este tipo ocasionaría una crisis en todas las gentes que estamos involucrados. La primera cosa que nos piden al momento que iniciamos una sesión es declarar conflicto de intereses. Y en algún momento me dirían que si yo tengo conflicto de interés, yo les diría, es el mismo que tienen ustedes como cirujanos. Todos nosotros nos movemos con el interés de operar un paciente y de obtener un beneficio económico. Entonces, si uno dice no hay conflicto de interés, si estamos operando y estamos ganando un dinero, eso significa necesariamente que a nosotros nos interesa estar colocando los implantes y ahí es en ese momento, ya hay un conflicto. Lo que sí puedo decirles es que yo no represento a ninguna casa comercial, ni tampoco ningún integrante del comité de seguridad. No representamos a ninguna casa. No somos speaker de ningún laboratorio. Trabajamos en las condiciones de una investigación objetiva clínica, que es la base de nuestros procesos. Hoy invitamos a algunas gentes de las casas comerciales porque nos interesa a nosotros obtener su opinión y en base a esta poder elaborar un comunicado con mayor fundamento. No se trata únicamente de que veamos únicamente una parte de la moneda. Nos interesa ver la otra parte y nos interesa saber quién está usando la moneda. Entonces yo creo que después de esta sesión nosotros podemos tener elementos para poder dar continuidad a ese consenso y podremos elaborar las siguientes 2 sesiones que tenemos programadas para poder llegar a algunas conclusiones en base precisamente a los conceptos que aquí estemos virtiendo. Para poder iniciar en esta primera ocasión, vamos a pedirle a la doctora Edna Muñoz que nos haga una presentación, perdón, me están diciendo que el doctor José Martínez, que nos haga una presentación. Él nos hizo favor de hacer una búsqueda sistemática de la literatura respecto a los implantes texturizados. Doctor, tienes la palabra, tienes 15 minutos para tu presentación. Bueno, pues buenas noches a todos. Mi nombre es José Carlos Martínez López, soy residente de cirugía reconstructiva del Hospital Central Sur de Pemex. Junto con mi compañera Edna Muñoz Aispuru, hicimos una revisión de los principales artículos con los que salieron al mercado los implantes de las casas comerciales más importantes. Y bueno, antes de comenzar, quisiera agradecer por la oportunidad de nuestra participación. Bueno, vamos a comenzar con la revisión de Mentor. Mentor es una casa comercial que produce implantes desde hace más de 20 años. Ellos actualmente pertenecen a Johnson & Johnson. Están localizados en Irving, California. Tienen una sede en Europa, en Leiden, Holanda. Dentro de su dentro de su catálogo, tienen implantes texturizados, redondos lisos y anatómicos. Ellos se jactan de ser el primer implante producido en Estados Unidos. Fueron aprobados por la FDA en 2006, posterior a la publicación de estos Mentor Core Gel Studies, en los cuales ellos presentan un implante de tercera generación que ofrece una solución al problema que había en esa época, que era principalmente ruptura del implante y migración. Actualmente, los Core Gel Studies ya tienen más de 10 años de seguimiento. En ellos se ha dado seguimiento a las pacientes a más de 1,000 pacientes con portadoras de implantes redondos texturizados y más de 995 pacientes con implantes anatómicos. Para el análisis de estos estudios dividieron el grupo en 4 cortes, dependiendo si los pacientes fueron portadores, se les colocó el implante por aumento mamario o por reconstrucción mamaria. Y bueno, las variables más importantes que se analizaron fueron estas 5: reoperación, contractura capsular, explantación, ruptura e infección. Cabe mencionar que tanto Allergan, Mentor, Silimed
y Motiva, ellos utilizan utilizan un análisis bastante similar, entonces lo vamos a estar repitiendo. Además, en este grupo, ellos separaron a 419 pacientes, los cuales eligieron de forma aleatoria y les dieron seguimiento a sus implantes con resonancia magnética. En el grupo de los implantes redondos texturizados, podemos observar que encontraron una tasa de recuperación de hasta el 41%. Vemos una tasa de contractura capsular de alrededor de 11.3%. Las tasas de infección vemos que se mantuvieron estables después de el tercer año, y lo que llama la atención es que después de 8 años hubo un aumento abrupto en la incidencia de ruptura. Asimismo, en las cohortes de reconstrucción, en las que se les indicó el implante por reconstrucción, vemos que las gráficas se mueven de forma similar, únicamente presentan una mayor tasa de reoperación, de contractura y de explantación. Y nuevamente se aprecia el aumento abrupto de la ruptura de los implantes después de 8 años de seguimiento. En cuanto al grupo de los implantes anatómicos texturizados, observamos una menor incidencia de contractura capsular en ambas cohortes. Es la principal diferencia. Fuera de eso, se comporta de forma similar las tasas de reoperación, infección y ruptura. En estos estudios también se analizó la incidencia de enfermedades reumatológicas, inicialmente a los 3 años, y se observó que tuvieron una incidencia similar a la de la población general, y nuevamente se dio este análisis a los 6 años y encontraron que no había una relación estadísticamente significativa. Mentor, en su publicación de 9 años, nos menciona que hay una tasa de satisfacción de más del 90% en las 4 cohortes y en ambos tipos de implantes. Y bueno, estos son los principales autores que publican para Mentor. Tenemos a Bruce Cunningham. Bueno, todos ellos son cirujanos plásticos. Bruce Cunningham está en Minneapolis, Minnesota. Él es consultor de Mentor y también investigador de la universidad. Dennis Hammond, muy ampliamente conocido, es consultor de Mentor. Desde hace 3 años es consultor de Motiva y además es editor del Plastic and Reconstructive Surgery Journal, que es en donde se publicaron la mayoría de estos estudios. David Kaplan, también consultor de Mentor, y él principalmente se dedica a su práctica privada en Parkhurst Plastic Surgery. Ahora, Sientra es la rama estadounidense de Silimed. Silimed es una compañía una casa productora y desarrolladora de implantes mamarios que se formó en Río de Janeiro en 1978. Actualmente tienen la rama americana, que es Sientra, que está en Santa Bárbara, California. Son los primeros implantes no estadounidenses aprobados por la FDA. Ellos fueron aprobados en 2012, posterior a los Sientra Cordial Studies. Ellos presentan un implante, debutaron o salieron al mercado con un implante de 5ª generación que tenía un gel altamente cohesivo, además de una membrana que evita la difusión del silicón. Presentaron un estudio multicéntrico en el cual le dieron seguimiento a 1.788 pacientes, prácticamente el doble de implantes. El análisis se realizó de la misma manera en 4 cohortes. Las principales variables fueron nuevamente estas 5 y eligieron un grupo de 571 pacientes para darle seguimiento de forma bianual con resonancia magnética. Lo que llama la atención de este estudio es que no separaron a los pacientes de acuerdo al tipo de implante. Entonces tenemos que de los 1.700 pacientes, 57% de los pacientes eran portadoras de implantes lisos, 33% de redondos texturizados y 10% de anatómico texturizado. En cuanto a el seguimiento que encontramos, tenemos que las gráficas se mueven de forma similar. Hay altas tasas de reoperación, de explantación y de contractura capsular, bajas tasas de infección y una tasa de ruptura que aumenta después de 8 años. En las pacientes a las que se les indicó la reconstrucción mamaria con implantes, ellas presentan una tasa todavía más alta de incidencia de reoperación, de explantación y contractura capsular.
Y bueno, ellos realizan un análisis específico para contractura capsular en donde dividen el grupo por implantes lisos y texturizados, donde vemos que es más evidente, donde es evidente la disminución en la incidencia asociada al uso de implantes texturizados. También en estos estudios reportaron que no había casos de linfoma y reportaron una incidencia de enfermedad reumática similar a la de la población general. La tasa de satisfacción a 10 años que publicó Sientra es de más del 90% en pacientes en la corte de aumento mamario y casi 80% en la corte de reconstrucción mamaria. Esos son los autores más importantes para Sientra. Tenemos a Grant Stevens, que él es editor del Aesthetic Surgery Journal y speaker de Sientra. Bradley Calobracci, igual parte del grupo editor del Aesthetic Surgery Journal y es consultor para Sientra. Y el doctor Cabe, que él trabaja de forma privada como investigador y como cirujano plástico en el Westchester Medical Center y es consultor de Sientra. Ahora, Eurosilicon. Eurosilicon junto con Nagor forman parte de GC Aesthetics. Ellos son una compañía que tiene más de 28 años de experiencia en el mercado produciendo implantes. Están localizados en Francia. Cuentan en su catálogo con implantes texturizados, redondos, anatómicos y lisos. Y en México están aprobados por la COFEPRIS y en Europa por el Comité Europeo. Actualmente se encuentran en estudios premercado para entrar al mercado estadounidense. Y lo que ellos presentan es igual un implante con una cubierta de paragel que impide que la difusión del silicón fuera del implante, además de un gel altamente cohesivo y una multicapa. El estudio multicéntrico con el que se nos presenta Eurosilicon incluyen a 534 pacientes. De estos, 91.4% son portadores de implantes redondos y 8.6% de implantes anatómicos. Fuera de eso, las cohortes se dividieron de forma similar. Las variables que se analizaron fueron principalmente las mismas. Y lo que encontramos fue una tasa de reintervención e implantación más baja, una tasa de contractura capsular similar, una tasa de infección y ruptura también más baja. En las cohortes de reconstrucción mamaria también encontramos una tasa de revisión y explantación más baja y tasas de contractura capsular similar. Ellos en este estudio multicéntrico reportan que no hubo ningún caso de enfermedades de tejido conectivo o de linfoma y recientemente en un comunicado de la rama española de GC Aesthetics reportan que de más de 2 millones de implantes se han presentado 7 casos de linfoma y en la colección que actualmente utilizan para implantes redondos, que es la Round Collection, como no está completamente autorizado su uso en Europa, no hay casos reportados asociados a esta colección. Y los principales autores todos son cirujanos plásticos franceses. El doctor Frank Dutel, él es parte de la mesa directiva de la Asociación Francesa de Cirugía Plástica y Reconstructiva. Él reporta que no tiene conflicto de interés y únicamente recibe dinero por sus pláticas. El doctor Pierre Perrot es también microcirujano francés de la Universidad de Nantes, investigador de la misma universidad. Él reporta tampoco que tiene conflictos de interés y tenemos al doctor Michael Ruiz, que él es director de GC Aesthetics desde hace 4 años. Gracias. Vamos a pedirle ahora a la doctora Edna Muñoz para que nos haga su presentación. ISAPS reconoce que se colocan cerca de 1,5 millones de implantes por año. Si nosotros hacemos la cuenta,
en los pasados 10 años deben ser alrededor de un poquito menos de los 15 millones, más los pacientes que se acumularon a través de los años anteriores. Algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de colocar implantes desde hace muchos años. Yo creo que tranquilamente pueden llegar a los 20 millones. Sin embargo, ustedes oyen las pláticas y están refiriendo 10, 12 millones. Igual está referido, por ejemplo, los aspectos del linfoma. Y del linfoma hoy se reconoce que en muchos de los casos que han reportado, muchos de esos están duplicados y que realmente la cantidad que nos están indicando, alrededor de 650, no corresponde y que esa debe ser una cantidad menor. Entonces, como a veces el hecho de la forma en que manejamos la información, a veces se da la apariencia como que a veces mayor la crisis, o bien que algún implante puede resultar superior a otro. Adelante, doctora, bienvenida. Buenas noches. Bueno, vamos a continuar analizando otra de las casas comerciales más importantes, de las dos casas comerciales más importantes. Entre ellas tenemos a Natrel, que pertenece a Allergan. Esta es una empresa con su sede en Irlanda y ellos tienen presencia en más de 100 países. Ellos fueron aprobados inicialmente por la FDA en el 2006. Sin embargo, desde el 2004 ellos fueron preaprobados en otros países como en Europa, y lograron en Estados Unidos la preaprobación de la FDA en el 2004 y lográndola esta en el 2006. Ahora, podemos ver que Natrel nos puede ofrecer diferentes tipos, diferentes productos, en los cuales solamente podemos ver que Inspira nos presenta el texturizado y el liso. Natrel 410 y Natrel 510, que son otros de sus grandes representantes, presentan generalmente, son formas anatómicas y son con texturizados. Entonces, vemos que estos son una línea que cambia la cohesividad del gel, es lo único que cambia, la cohesividad del gel dentro de sus implantes redondos, y podemos ver que obviamente pues tenemos diferentes proyecciones, diferentes diámetros y diferentes volúmenes que nos presenta esta casa comercial. ¿Cuáles son los estudios que tenemos de esta casa comercial para poderla poner? Bueno, en el 2007 sale el estudio piloto a 3 años, como generalmente esto sucede, y ellos lo que hacen es que juntan a 48 cirujanos plásticos, en donde logran reunir 941 pacientes, con las mismas complicaciones que generalmente se presentan en todos los estudios, y los resultados clínicos de satisfacción en los pacientes también son presentados en este estudio. ¿Qué vemos aquí? Que la contractura capsular se presenta en un 1.9% y la malposición de los implantes en un 2.6%, siendo esta su mayor complicación presentada a 3 años. Posteriormente, en el 2012, sacan otro estudio piloto, ya con resultados a 6 años, en donde ya se obtuvo la aprobación de la FDA como implantes de 5ª generación. Entonces, en este estudio siguen a estos 941 pacientes y hacen el seguimiento con resonancia magnética. Aquí lo único que podemos ver es que se aumenta la contractura capsular hasta un 4.6% con respecto al estudio que se presentó en el 2007. El último estudio que tenemos de Natrel es el que se presenta en el 2015, el de 10 años, y vemos las mismas variables que son buscadas, y aquí lo único importante que podríamos ver es que en realidad pues rippling y todas las otras complicaciones tienen una tasa bastante baja. Sin embargo, ellos mencionan que con respecto al 2012 aumentan un 1% en contractura capsular. Como los principales representantes de estas casas comerciales, tenemos a Patrick Maxwell, que aquí lo importante de mencionar de él es que él es presidente y fundador de la Academia de Allergan. Incluso él es cofundador de Natrel 410 y él ha sido cirujano plástico muy reconocido en Estados Unidos, y Scott Spear es fue el profesor, fue presidente del departamento de Georgetown University. Su práctica médica duró más de 26 años, el 2017 él falleció, pero él siempre fue consultante y de los principales participantes en Natrel. Y pues eso es lo más importante que les puedo presentar de Natrel en este momento. Con respecto a Motiva
Motiva es es una casa comercial que tiene su sede en Costa Rica y es una compañía de las más nuevas, empieza en el 2011. Entonces, bueno, aquí ellos ofrecen muchas cosas novedosas, entre ellas el texturizado, del que vamos a hablar ahorita, y el dispositivos de seguridad, que es el Q, el Blue Seal y el dispositivo que tienen de monoblock para el gel y el silicón. Entonces, bueno, también tenemos Motiva ergonómico, el redondo, con diferentes texturas, y todos son con un relleno de gel cohesivo. ¿Cuál es la diferencia de este? Que este se considera un implante de sexta generación. Sexta generación por el gel cohesivo y por tener nanotexturizado y microtexturizado, que ninguna de las otras casas comerciales lo presenta. Entonces, si vemos, pues sí, en realidad en el panel ergonómico pues tenemos una gran variedad de opciones, e igual en el redondo, pero aquí en el redondo tenemos la diferencia de que tenemos la superficie de seda y la superficie velvet. Entonces, ¿cuáles son estas diferencias? Que uno es nanotexturizado, el de seda, y el otro es un microtexturizado. Entonces, aquí les pongo unas imágenes en donde se hace una ampliación en una escala de una imagen de microscopio, y podemos ver cómo la diferencia de las superficies de estas dos texturas, que ellos afirman que son lo más novedoso y que son las que tienen menos complicaciones, y que ellos dicen es que reduce la producción de fibroblastos de adhesión. Por eso estos son mucho mejores. Y optimiza la biocompatibilidad y aumenta todos los ángulos hidrofóbicos y de contacto. Entonces, esto hace que sean mucho más novedosos y que sean mucho mejores. Estudios que tenemos de esta casa comercial son 2, solamente a 3 años, como les comento, estas son de las casas más nuevas que tenemos. Entonces, podemos ver que en este estudio preliminar es un estudio en donde hay 5.813 pacientes con 2 diferentes texturizados, donde se compara el micro y el nanotexturizado y las complicaciones que estos presentan. Volvemos a ver las mismas variables que son buscadas en estos. Vemos que es más o menos el mismo número de implantes de cada una de las superficies, y viendo que las complicaciones un poquito más aumentadas, podríamos decir que no en la implantación primaria, sino cuando se hacen recambios, podemos ver que hay un poco más de seroma y infecciones, pero mostrando un beneficio notable en el tipo silk que ellos mencionan. Entonces, ellos mencionan que tienen 0 rippling, tienen 0 contractura capsular y no hay casos de seroma tardío, que esto es como de los datos más importantes que presentan estas casas comerciales. El otro estudio igual es a 100 años, aquí nada más fueron los 100 primeros que se presentaron, y 100 años, perdón, 100 pacientes, 3 años. Y la Motiva, nada más aquí se están estudiando este tipo de implantes con las mismas variables de siempre, y aquí lo importante es un artículo, un consenso que acaba de salir, como pueden ver, hace 2 días, que en este último consenso que se hizo, el único autor que no tiene conflicto de interés es el doctor Botti. El resto de los autores y de los expertos del consenso los voy a mencionar ahorita, que pertenecen a esta casa. ¿Qué fue lo importante de aquí? Es que ellos definen que, pues sí, la reducción de contractura capsular con uso de Motiva, pues la mayoría de todos los cirujanos plásticos que están en este consenso dijeron que sí notaron un cambio significativo, que ellos sí creen que esta es una razón de cambio para hacerla, principalmente por la tecnología. Ellos por eso deciden cambiar a esta casa comercial, y lo más importante es que ellos sí creen que se reduzca el riesgo de presentar el linfoma en este tipo de pacientes. Entonces, la mayoría de estos doctores lo dijeron. Marcos Sforza es uno de los principales representantes de esta casa comercial. Él ha sido speaker de ellos por mucho tiempo. Él se encuentra en Reino Unido. Después tenemos al doctor Dennis Hammond, como ya habíamos comentado. Él también estuvo en otra casa comercial, lleva 3 años con Motiva. Y el doctor es austriaco y es el principal representante en la Unión Europea. Ahora, aquí tenemos
como resumen de las 3 casas comerciales más importantes, en donde se comparan las principales complicaciones: ruptura capsular, reoperación y la ruptura de los implantes. ¿Cuál es? Contractura capsular, reoperación y ruptura, exacto. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir de este estudio en donde se comparan estas 3 casas comerciales? Que realmente no podemos decir qué casa comercial es mejor, porque estos estudios no son iguales, no se dio el mismo seguimiento, no tienen las mismas variables, entonces finalmente no podemos creer tanto en este estudio por este tipo de falta de información, lo que le quita mucha validez. Y creo que eso sería todo por nuestra parte. Sí, vamos a dar continuidad y ahora vamos a pedirle a Guillermo Ramos. Para muchos de ustedes ya lo conocen. Él es representante de México dentro de una organización internacional para el estudio del linfoma, comandado por Clemens, de las gentes que van a la cabeza en cuanto a todo esto. Él nos va a dar alguna información al respecto. Posteriormente pasaremos a la licenciada Gabriela González para que nos haga una presentación respecto a lo que ella viene a manejar de una casa comercial. Guillermo, adelante. Bueno, quiero felicitar a José y a Edna por la presentación. Estuvimos trabajando ellos principalmente en las diapositivas que vieron. El propósito es involucrar a los residentes en las sesiones de seguridad, están en formación y que podamos garantizar a nuestros pacientes procedimientos seguros. Entonces, estoy muy contento con la presentación que estuvimos trabajando varios días. Fue excelente. No quise poner ahorita mi presentación por la obviedad del tiempo, pero sí quiero hacer 3 puntos muy importantes. Primero, lo acabamos de ver, la revisión de la literatura sobre los estudios más importantes. Estamos viendo de manera objetiva la información. Segundo, se creó mucha controversia por la decisión de un organismo similar a la Secretaría de Salud, a COFEPRIS, en Francia, para no prohibir el uso de implantes texturizados. El implante texturizado se creó como una respuesta para evitar contracturas capsulares. El implante liso tenía una alta tasa de contractura capsular. Ha habido una evolución en los implantes mamarios y ahorita con el implante texturizado está por parte del gobierno de Francia la duda de la seguridad que puede representar con el tema del linfoma. Como ya saben, los casos de linfoma son 600, lo que tenemos en el Task Force analizados. En México solamente tenemos, a ciencia cierta, que conozcamos bien la información, 4 casos. Son en Ciudad de México, en Tijuana, en Querétaro y en Veracruz. Hemos estado estudiando, lo dijimos en la sesión pasada, colectando los casos, 30 que pensamos que eran casos sospechosos y de esos nada más pudimos agregar 2 casos más. Recordemos que no nada más es el implante, hay un factor genético que debemos de tomar en cuenta. Hay muchas piezas de este rompecabezas que ignoramos. Si es en relación con el implante, sí, lo que se vende actualmente más es el texturizado, pero también hay con implante glúteo, que esa es otra cuestión. Se pensaría que es por la localización de la mama. Sabemos de 4 casos, es lo que nos comentaron en el Task Force, ya ha salido el reporte de algunos. Lo que nos informaron en el Task Force es que son 2 casos en Brasil, 2 casos en Estados Unidos, 2 de los cuales fallecieron. Dado la anatomía, el linfoma sale rápidamente y el pronóstico es mucho mejor, como le hemos dicho, cuando se diagnostica a tiempo, que son parte de las cosas que vamos a platicar ahorita. Y el tercer punto que quiero comentar, y para ahorrar tiempo y que Gaby nos pueda presentar la información que nos va a compartir, es la FDA. La FDA recientemente, muchos de nosotros seguimos la transmisión, tuvo un debate abierto sobre este tema, y de los puntos importantes es informar a nuestros pacientes, y es en lo que estamos trabajando ahorita, en elaborar. Hace 3 meses habíamos sacado un comunicado en
actualizar la información que ha salido, dar un nuevo comunicado para informar a nuestros pacientes, a nuestros colegas, al personal médico sobre esta situación y elaborar un consentimiento. Esas son parte de las pautas. No robo más el tiempo porque es un tema que estoy seguro que va a haber muchas preguntas y quiero pedirle a Gaby que si nos puede acompañar al frente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Gabriela González Alonso. Vengo en representación no nada más de la empresa que dirijo desde hace 28 años, sino realmente en representación de todas las casas comerciales que tenemos el honor de servirlos a ustedes, cirujanos plásticos, algunas más longevamente como la mía, que ya tengo 28 años en este negocio, y otras más jóvenes. Sin embargo, todos con el mismo espíritu, que somos colegas. El que ofrezcamos productos similares no significa que seamos competidores enemigos, sino que somos colegas y que nuestra responsabilidad es estar con ustedes siempre. Entonces, primero que nada, yo, además de darles las gracias, ¿me dan la siguiente, por favor? Una aclaración muy importante, que la presentación o mi intervención es realmente no como una casa comercial, no vengo a decir nada al respecto de lo que yo vendo, sino más bien yo vengo realmente con un objetivo de trabajar de la mano con ustedes, incluyendo obviamente a mis colegas de las otras casas comerciales. Y básicamente el foco aquí es el bienestar de la cirugía plástica mexicana y obviamente de otros países y principalmente el paciente. Una de las primeras cosas que yo creo que quiero hacerles llamar la atención es lo que pesa en la práctica de ustedes y también obviamente en nuestros negocios lo que es la cirugía con implantes mamarios. En el caso de las estadísticas que nos da ISAPS en 2017, nos está hablando de que la mayor parte, el segundo procedimiento más realizado por el cirujano plástico es la cirugía de aumento mamario, ¿sí? Y si nos vamos a los datos más duros del lado derecho, podemos ver que siendo la segunda cirugía más importante en la práctica del cirujano plástico, esta representa del 65 al 80% de los ingresos de la práctica del cirujano plástico en México. Dadas estas estadísticas, y en relación obviamente con los implantes mamarios y el tema del linfoma y el tema que se toca sobre los texturizados, realmente es o no es conveniente hacer una magnificación del problema, digamos, ¿no?, de salud, que vuelvo a decir, yo no soy médico, ni mucho menos, yo nada más soy ahora sí que la que los sirve a ustedes, sin embargo con cierta experiencia en cuanto a lo que yo he visto pasando en el mercado durante todos estos años, les puedo comentar lo que les estoy platicando, ¿no? Entonces los grandes cuestionamientos son, ¿cuáles son las cubiertas de los implantes que realmente son más seguras? Hay bases genéticas, como decía Guillermo, sí, ciertamente las hay, para que haya más posibilidades de tener el linfoma. Es importante la contaminación, por supuesto que es importante, y obviamente el tema del biofilm. Y una de las cosas que como industria quiero comentar que en general solo hay tres tipos de superficies de implantes mamarios. Una que son los lisos, que pueden ser cristalinos como los que conocemos todos desde hace años, o los que son opacos, que básicamente es una cubierta de un implante, el shell que se llama, que lo que pasa es que se voltea y se vuelve opaco. Y la diferente textura de ese shell va a depender del tipo de mandril. Si ustedes están familiarizados con la fabricación, son como si fueran como las manzanas, disculpen la paralelización del término, las manzanas que compramos en las ferias, que las caramelizan. Entonces digamos que la manzana es el mandril. Entonces depende de la textura de la manzana, es a la hora que yo volteo el shell, es la textura que va a tener, pero siempre es un shell liso, volteado. Y el tema de los texturizados, que ciertamente ya hay una clasificación de lo que son los microtexturizados y los macrotexturizados. Que eso creo que en diferentes países hay a veces inclusive diferentes clasificaciones,
pero en general el texturizado es el que realmente tiene un proceso de fabricación en donde después de dar el baño en el mandril, ya sea o con sal o ya sea de otras maneras, se puede lograr esa textura como peludita, ¿no?, que tienen los implantes. Y obviamente el poliuretano, que es también para lograr esa textura y evitar, según la ciencia detrás de este producto, los casos que son muy proclives a tener contracturas capsulares. Yo les quiero compartir algo que ahora sí que les venimos a enseñar un poquito el interior sin decir qué marcas, pero creo que algunos de ustedes saben que la empresa que yo represento ha representado durante estos 25 años a 2 casas comerciales diferentes, ¿no? Y yo creo que los datos estadísticos, aunque en este caso obviamente no son ni estadísticos médicos ni mucho menos, a mí me sorprendió mucho a la hora que sacamos de nuestra base de datos la información, que básicamente, ¿mandé? Perdón. Básicamente estamos con el grupo de los lisos, de los grupos de los texturizados, y la data que tenemos aquí, en el caso del linfoma, tenemos un caso reportado, que no fue reportado en la vía normal, digamos, que nosotros tenemos desde hace muchos años, porque les damos garantías de diferentes cuestiones a los doctores, que los hace sí reportar esas garantías, ¿no? Porque inclusive hay garantías de la contralateral si es que hubo ruptura, etcétera, ¿no? Entonces, este único caso que yo tengo es del artículo que yo vi del doctor César Torres de Querétaro, que fue en 2006, creo. 2015, pero creo que el caso fue de antes, una cosa así. Y lo pusimos aquí porque ciertamente, aunque no lo tengo yo en mis documentos, pues obviamente si ya salió y existe hay que ponerlo, ¿no? La contractura capsular en el rating, digamos, de las lisas es el 0.4% reportado para nosotros, que esto está muy sesgado porque hasta hace poco empezamos a dar garantía sobre contractura de lisos, por eso les digo que no es estadística dura, pero en el caso de la contractura de los texturizados es real, es el 0.23% de lo que nosotros, de las 486,000 piezas vendidas entre el año 2001 y 2019. Empezamos en 1993, pero nuestro sistema era otro, nuestro sistema de software, el ERP, por eso yo no pude jalar toda la información. Pero el cálculo es que hemos atendido más o menos 500,000 de pacientes, o sea, que significa 1 millón de implantes mamarios. Y en el caso de la ruptura, las tasas de ruptura, si se fijan, son similares a las que son de los redondos que de los texturizados. Entonces, realmente, mi opinión es de que es un device, por lo menos en mi experiencia, que tiene un gran nivel de seguridad en comparación a otras cosas que vendemos, porque no nada más vendemos implantes mamarios. Y bueno, como disclosure, y muchos ya lo saben, nosotros vendimos durante 20 años la marca, primero que era Magan CUI, que era propiedad de Inamed, luego Allergan compra esa empresa y nace Natrel, que es, digamos, la secuela de Magan, y CUI sigue. 20 años de vender la marca, y les digo la verdad, como yo les digo, yo siempre en la vida voy a besar ese Gafet porque toda la vida fue un excelente implante. Ahora vendemos otra marca que es GCA, que son los de Euros, los de Nagor. Simple y sencillamente, los implantes mamarios, desde mi punto de vista, son seguros, ¿sí? Y que la decisión de qué marca es la que ustedes pongan tiene mucho que ver con el servicio que reciban y con otros factores que más que nadie ustedes los tienen que saber. En abril se presenta esta situación en Francia, en donde se hace, digamos, muy público y muy espectacular el tema, ¿no?, de lo que es el linfoma. Y hay una cosa que quiero precisar, y me encantó la presentación de los residentes, es que una cosa que a mí no me cuadró, y pude haber festejado y no, fue que el único implante texturizado que se autorizó en Francia fue Eurosilicón. Entonces yo digo, a ver, ciertamente, si están diciendo que los texturizados son malos, ¿por qué alguna marca sigue siendo autorizada en Francia? Entonces, digo, esa es, digamos, vuelta en mi contra, que no. Simplemente llama la atención de que no hay realmente una, ¿cómo les puedo decir? Como una lógica que realmente dé luz a cuál es el problema y cuál probablemente pueda ser la solución, ¿no?
El caso es que hay otros países, como el Reino Unido, España, que respetan la decisión de las autoridades francesas, sin embargo ellos, digamos, no se van al extremo de hacer alguna prohibición, por lo menos no todavía, de alguna marca de implantes, y tampoco recomiendan el retiro de implantes texturizados, que es el tema actualmente, ¿no? Que chistosamente, después de tantos años, primero fue el tema de los lisos, y ahora son de los texturizados, que es una cosa que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y bueno, algunas preguntas que salen de una extracción de una carta de un cirujano plástico italiano, el doctor Bruno, creo, se llama, ¿sí? Que me parecieron muy interesantes, ya las compartimos con Guillermo y con el doctor Cuenca, que esos cuestionamientos, yo creo que todos nos lo tenemos que hacer, el costo-beneficio de migrar a implantes lisos, o de dejar de poner implantes en un momento determinado, que toda esta información está a disposición del Comité de Seguridad. Y bueno, el caso es que la opción de implantes texturizados en mucho es básica también para reconstrucción mamaria, aunque en muchos casos están ya con la tendencia de empezar a hacerla con implantes lisos, e inclusive de hacerlo en conjunto con injerto graso, con muy buenos resultados. Sin embargo, todavía se ve como una posibilidad más atractiva, digamos, usar texturizados. Entonces, ¿qué pasaría si se prohíbe, como en el caso de Francia ahorita, que hay toda una gestión en pro de las mujeres que no pueden ser reconstruidas porque no hay disposición de expansores mamarios ni de implantes para esto, ¿no? Seamos conscientes al momento de compartir y propagar información, empezando por nosotros, las casas comerciales, que tenemos que tener mucho respeto y mucho cuidado. El principal respeto es para el profesionalismo de ustedes, que eso tiene mucho que ver con los resultados que el paciente puede esperar, estando en manos expertas. Y entre nosotros, como colegas distribuidores, lo mismo que entre los cirujanos plásticos, como colegas se tienen que apoyar cuando hay alguna cuestión que al parecer salió mal o que al parecer es en detrimento de su práctica, ¿no? Yo creo que es uno de los mensajes que para nosotros ha sido más importante y ha sido realmente una enseñanza súper importante, porque de hecho todos nos llevamos muy bien, pero ahora ya tenemos un chat también entre nosotros. Vamos a hacer una asociación de proveedores para cirujanos plásticos para que nos rijamos por mayor honestidad y mayor, ¿cómo les puedo decir?, contribución para todo lo que ustedes necesiten, ¿verdad? Yo creo que es bueno, y principalmente realmente es el mejor interés de todos si informamos a los pacientes de los riesgos, si dar un seguimiento adecuado y reportar cualquier hallazgo, sin mantener informados a las páginas oficiales de los organismos reguladores, todo eso sí. Lo que no se vale es, obviamente, hacer aguas, mover las aguas donde no hay realmente problema. Propuestas, porque finalmente yo les puedo decir muchas cosas que muchas de ellas probablemente son sin bases, porque no soy médico, ni científico, ni fabricante, por lo menos no todavía, ¿no es cierto? Es las propuestas que tenemos, y no nada más de la empresa que yo represento, que es Grupo Venta, sino de todos los demás colegas de las casas comerciales, el colaborar con la sociedad para crear la plataforma única nacional de registro de implantes mamarios en México. ¿Sí? Es un poquito similar a lo que está proponiendo la FDA, que obviamente para todo se requiere no nada más ganas, sino también recursos, coordinación y demás cuestiones, ¿no? De alguna manera es que todos vamos a enseñar, como dicen, la ropa interior, lo cual me parece muy bien, siempre y cuando sea para beneficio del paciente. La segunda propuesta de todos nosotros, de las casas comerciales, es el apoyo legal para poder desarrollar un consentimiento médico para que ustedes lo tengan parejos a nivel nacional y que esté realmente bien fundamentado en las leyes mexicanas y probablemente lo más cercano, que es la FDA, que están actualmente trabajando sobre ese consentimiento para que cubra todo el espectro legal, pero también la información hacia los pacientes. Y bueno, en España, de hecho, tienen ya un protocolo, ¿no?, de lo que es el diagnóstico y tratamiento del tema del linfoma. Y una de las cuestiones que nosotros también estamos recomendando es que se cree un vínculo y como un comité entre los cirujanos plásticos, obviamente, oncólogos, hematólogos y patólogos, para poder realizar un protocolo conjunto. Ustedes saben que no nada más se han detectado casos de linfoma en pacientes con implantes mamarios. También decía Guillermo, yo no sabía lo de glúteo, ya lo sé,
pero también de prótesis de cadera, de marcapasos, de prótesis de rodilla, etcétera. Entonces realmente esto no, y no son texturizados, Ojo. Eso es nada más como un dato interesante. Entonces, el crear esta vinculación, que también nosotros estamos absolutamente con todo el apoyo que ustedes requieran, para poder realizar las juntas, para el enlace, nosotros estamos trabajando ya mucho con oncólogos desde hace 2 años. Y la cuarta es la recomendación es que tener una campaña de información basada en profesionales de las relaciones públicas, donde tenemos ya algunos días reportando lo que son el reporte de medios, en donde hay una empresa que se llama PRP, que es una empresa que trabaja con nosotros de hace muchos años. Todos los días emite un reporte de qué salió con respecto al tema, todos los días, y de qué fuente. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque puede ver que hay una fuente que la misma noticia, sea buena, mala o regular, la repliquen 58 más, y ya son 58 notas, y es una sola. Entonces hay que ver de dónde viene y para qué es la nota, porque puede ser una nota que nada más quiera generar información para generar comercialización de la información o para alguna otra cosa que nosotros no conocemos. Entonces es bien importante siempre saber quién dice qué, de dónde viene. Y esto nosotros ya lo estamos haciendo como caso comercial, y todos los demás compañeros también estamos en el tema, y estarles pasando a ustedes esta información todos los días, para que sepan, porque de verdad el gossip, como dicen, o la leyenda urbana es lo más dañino para todos. Sobre todo si luego el cirujano plástico en redes sociales, o una paciente, o la prima del cirujano plástico, o quien sea, replica informaciones que no están realmente bien basadas. El peor enemigo del universo es el miedo, porque el miedo es lo que te lleva a todas las desgracias. Y entre ellos, si nosotros no evitamos que se infunda miedo a las pacientes, que además, vieron las estadísticas, están a salvo en la mayor parte de los casos, si no es que casi en todos, porque no es una incidencia tan alta. Sin embargo, sí hay que estar mucho mejor preparados para detectarla a tiempo, para que se dé, obviamente, tener una idea de, por ejemplo, ¿todos saben cuánto cuesta una detección, un diagnóstico de linfoma? Yo no sabía, hasta que empezamos a averiguar, y hay un rango entre 6,000 a 12,000 pesos, por ejemplo, ¿sí? Y hay una serie de informaciones que creo que sí hay que poderlas tener todos a disposición. Y bueno, los fabricantes y cada una de las marcas estamos totalmente enfocados en apoyarlos a ustedes, pero siempre con la seguridad del paciente. Y si ustedes determinan que tenemos la necesidad o la obligación, las casas comerciales, por lo menos ahí sí yo no puedo hablar por todos, pero yo hablo por nosotros. Si ustedes determinan que dentro de, por ejemplo, la información que se le otorga a las pacientes desde nuestro lado, en las garantías y en otro tipo de mecanismo que hacemos, quieren que incluyamos algo que ustedes determinen que es importante, nosotros estamos totalmente en el mismo barco y con la misma, digamos, intención, porque al final del día, si sufre el procedimiento, sufrimos todos. Y por ahí decía el doctor Cuenca, ¿no? ¿Quién pierde más? ¿Pierde más la casa comercial o el fabricante, el cirujano plástico o el paciente? Si usted me pregunta en el día de hoy, para mí, el que pierde más es el paciente. Porque la razón por la cual una paciente toma la decisión de cambiar su vida, transformarla a través de una cirugía mamaria, sea de estética o sea de reconstructiva, se les van a retirar. Yo voy a seguir mi negocio, probablemente después voy a vender tequila que me encanta. Ustedes van a buscar aparatologías y van a hacer otros procedimientos, pero el que se va a quedar sin un servicio que ha sido un cambiador de vidas durante muchos años es la paciente. Pues realmente aquí la moneda la cambiamos en los extremos que somos casas comerciales y cirujanos plásticos. Aquí, en la que hay que pensar, yo creo que es en la paciente. Y ahí hay otro tema que es la psicología, y es la antropología y la sociología, que tampoco hay que descuidarla, que probablemente no sea parte del comité de seguridad para el tema del linfoma, pero sí muy seguramente si ustedes se acercan con esas ramas de especialidad, pueden darle mejor orientación también a los pacientes. Que yo, la verdad, cada vez que pienso que se quita algo que ya ha beneficiado, híjole, y en este caso sobre todo, yo he vivido afortunadamente de las boobies muchos años, igual que ustedes, y las respeto, las honro, pero finalmente yo puedo seguir comiendo y ustedes también haciendo otra cosa. Pero todas esas pacientes que vemos felices, la mayoría,
¿qué va a pasar? Y sobre todo el tema de reconstrucción mamaria, ¿qué más, no? Cuando estamos luchando para que haya más oportunidades para que se reconstruyan, ahora se va a prohibir. Son cosas que uno a veces no entiende. Pero ustedes son los que tienen la última palabra y tienen todo nuestro apoyo. Estamos completamente en el mismo barco que ustedes para que la paciente sea el mejor y el principal punto de todo, ¿no? Muchísimas gracias y cualquier cosa estamos a sus órdenes como siempre. Invitamos a nuestros panelistas para que tomen asiento. Vamos a realizar una serie de preguntas. De Gabriela, si nos hace un favor. Hace 3 sesiones atrás tuvimos la presentación del doctor Carballo con resultados de patología y lo relacionamos con varias de las enfermedades relacionadas a los implantes mamarios. En el transcurso me han hecho varias preguntas que me están haciendo llegar a través de los medios de comunicación, de la gente que está conectada, y nos están pidiendo que hablemos más respecto al linfoma o a otro tipo de enfermedades. Ahorita es apenas realmente la introducción, es demasiado abarcar en un solo día todos los temas. El compromiso es para la siguiente sesión. Vamos a tener aquí gente invitada, reumatólogo, hematólogo, oncólogo, para que podamos darle un poquito más de ampliación a las enfermedades relacionadas con los implantes mamarios. Hoy vamos a enfocarnos a los aspectos, precisamente esto relacionado a lo que son los implantes texturizados y a lo que está pasando en este momento en el mundo entero. Lo primero que les haría la pregunta para ustedes es respecto, ¿qué impacto tiene las resoluciones que pueda tomar la FDA? Yo creo que, bueno, voy a empezar a hablar. Creo que sí tiene un impacto grande. En realidad la FDA no ha resuelto algo prohibitivo en cuanto a los implantes mamarios. Espera un momento porque hay mucha gente conectada. Bueno, voy a empezar a hablar. Hasta ahorita la FDA no ha tomado la decisión de prohibir los implantes texturizados como lo han hecho en Francia. Entonces tenemos que esperar cuál es la respuesta oficial que ellos van a tener y de ahí ver si en México el organismo similar que es COFEPRIS va a tener alguna respuesta. Evidentemente si ellos toman una acción o actitud como la que tomó Francia, nos va a rebotar esto y tendremos que hacer algo, pero al parecer no va a ser esa su conducta y es nada más informar al paciente en el consentimiento informado y que quede clara esa información. Algunas de estas organizaciones que han estado en este momento emitiendo algunos comunicados en cuanto a no recomendar la aplicación de los implantes, o la misma FDA, ¿tiene la calidad moral y científica como para emitir una recomendación al respecto? Creo que la parte moral es difícil de responder esa parte, pero yo creo que sí tienen la calidad y el sustento. Fue muy sui generis lo que nos presentó la FDA. Daban entrada a todo tipo de gente, pero también dieron entrada a personas que están comprometidas y están haciendo investigación al respecto. Entonces, hasta ahorita han sido cautos y evidentemente hay muchos intereses de por medio y vimos las cifras en México. En Estados Unidos es un mercado mucho mayor y los números también son grandes. Eso tendría una repercusión muy importante con ellos. Una pregunta para Gabriela. ¿En este momento van a ustedes a continuar vendiendo implantes texturizados? Claro, hasta donde ustedes nos lo permitan y lo soliciten con mucho gusto. Yo creo que, tomando un poquito el tema de la FDA, ustedes recordarán que cuando hubo la moratoria, ahí nada más se ponían implantes rellenos de solución salina. Y en México y en el resto del mundo, pues se usaban los rellenos de gel, ¿no? Entonces, no es la primera vez que estamos en una situación probablemente así. Y yo creo que el que tiene la palabra más importante, si se venden o no se siguen vendiendo los texturizados, pues son ustedes, ¿no? Que son los que tienen la mayor parte de su historia como cirujanos plásticos, poniendo, por lo menos en México, el 85% texturizados
Y si han tenido una buena experiencia durante todos estos años, honestamente sería cuestión de que ustedes tomaran la decisión si sí o si no, ¿no? Porque si no hay casuística negativa en tu práctica, sin embargo, nosotros lo que ustedes digan, por ahí nos vamos. Ustedes tienen conexión con otros laboratorios que también producen implantes. Sí. ¿Cuánto será aproximadamente el porcentaje de implantes aquí en México que se colocan texturizados y cuántos son lisos? Hubo un SWIFT, como un aumento a lisos, más o menos como desde hace un año, año y medio para acá. Antes de eso, el 85% eran texturizados y el 15% más o menos eran lisos. Actualmente yo creo que ya están casi como en el 22-23% en lisos. Hay algunos cirujanos plásticos que migraron así rapidísimo y automáticamente a lisos, pero yo digo, si tú tienes una receta que siempre te ha salido bien, para que te vuelva a salir bien la receta con otro ingrediente diferente, hay una curva, ¿no?, de aprendizaje. Y hay muchos que se regresaron a texturizados porque empezaron a tener o rotaciones o algún temas de contractura, etcétera. Entonces, y hay muchos de ustedes también que toda la vida han puesto lisos y no tienen problema. Entonces, realmente esto es muy relativo a tu forma de trabajar y a lo que tú prefieras, ¿no? Deben también ustedes tener este conocimiento. ¿Cuánto % de implantes a nivel mundial pertenecen a los texturizados y cuánto a los lisos? Si quitamos Estados Unidos, porque la mayor parte de lo que ponen o han puesto son los lisos, muy probablemente como el 70% sean texturizados, en general. Ahora, con esta tendencia que están marcando de los microtexturizados, ¿qué porcentaje alcanzaría a nivel mundial? ¿Cuántos de estos millones de gentes que estamos hablando, que tienen colocado implantes, tienen implantes microtexturizados? El término microtexturizado es muy nuevo, porque antes eran texturizados parejo, ¿no? Depende de los que son microtexturizados, no quiero hablar porque además yo no conozco la tecnología de todas las marcas, pero probablemente habrán 2 o 3 marcas que tengan los micrones, que son estas como montañitas, que sean micro, deben de ser más o menos 2 o 3, probablemente el 15%, 20% de la población, fuera de Estados Unidos, repito, porque ahí es un mercado que ha estado muy aislado, deben de tener este tipo de implantes, yo creo. 20% tal vez. Y la mayoría es Allergan, que es un fabricante importantísimo, que tiene muchos años en el mercado, que tienen un macro texturizado, pues seguramente la mayor parte de los pacientes, por ejemplo en mi caso, de los que yo vendí en México, pues traen Allergan. Y lo vuelvo a repetir otra vez, o sea, yo no puedo decir nada, porque pues mi casuística es muy similar en cuanto a temas de linfoma cero prácticamente, de una u otra marca, ¿no? Y tengo un microtexturizado que es Eurosilicón, por ejemplo. Entonces, o sea, muy relativo. La pregunta para Guillermo, ¿cuántos casos de linfoma están reportados en Estados Unidos? Aproximadamente, ya sé que el número exacto ahorita te va a costar trabajo. La cifra que dieron en la FDA fueron 267 casos. Ellos en el Global Task Force tienen aproximadamente 300, pero lo que comentaron ellos es 267. Respecto al reporte general del linfomas, ¿cuál es el porcentaje de implantes que se desconoce cuál era el texturizado y la marca? Es la mayor parte. El 80% ¿Cuánto? de los reportes no se sabe si es texturizado o no lo comentan. Entonces, de estos 260 y tantos que estás hablando en Estados Unidos, ¿cuánto de estos será de marca desconocida? La gran mayoría, cuando hacen ellos el reporte de los casos, nunca comentan la marca, solamente comentan si es texturizado o es liso. Ellos refieren que el de los 600 casos que tienen conocimiento, solamente 28 son lisos. Bien, entonces, ¿hay casos reportados con implantes lisos? Hay casos reportados, no hay reportados en la literatura, pero en el registro que tenemos hay casos, y sí hay casos reportados con poliuretano. Si uno tratara de sacar factores de riesgo, tendría uno que relacionar tasas, ¿no? ¿Cuánto se colocan porcentajes de implantes texturizados? ¿Cuánto se colocan de implantes lisos? Y al momento ya de sacar esta relación de tasas y factores de riesgo,
Yo creo que no sería realmente una mayor diferencia entre la incidencia de los texturizados contra los lisos. Sí, No sé qué pienses tú al respecto. Estoy de acuerdo, pero cada país es diferente. En Italia, por ejemplo, en Australia, donde han salido los números que ellos utilizan para poner las recomendaciones, se tiene un conocimiento y un seguimiento de los pacientes. Sin embargo, en Estados Unidos no se ha dado como tal esa información de manera objetiva, y en México es imposible poder sacar algún factor de riesgo con los casos que tenemos y el número total de implantes que hemos colocado. Bien, ¿en qué tiempo comienza a hacerse manifiesto un linfoma? El tiempo promedio, ¿sí? Son 10 años, es una década. Aunque hay reportes que empiezan desde el año, que son pocos, pero entre 8 años y 12 años, la mayor parte de los casos darán síntomas. ¿Cuánto tiempo tienen utilizando los microtexturizados? Es poco tiempo en comparación de toda la historia de los implantes, claro. ¿Cuánto nos mencionaste, doctora? 2011. Para acá son, sí. ¿Puedo hacer una precisión al Sí. respecto? El microtexturizado, como está clasificado ahora que ya se sabe la clasificación, tiene por lo menos 26 años, que es la marca Eurosilicon, que cae dentro de la clasificación de microtexturizados. Que te digo, antes no había clasificación ni de micro ni de macro. Sí. Entonces, realmente tiene más tiempo del que se está, digamos, manejando ahora que ya hay una clasificación. Bien. Preguntas aquí del auditorio o comentarios. El doctor Grajeda, me gustaría mucho escuchar su comentario, doctor Grajeda. Primero usted, doctor Grajeda. Sí, y después le damos la oportunidad a la doctora. Qué amable, doctor. Pues nuevamente los felicito, Guillermo. Creo que tienes una participación muy activa en esta patología que nos está preocupando. Cuando salió en el chat que iban a presentar esta plática, me puse a investigar una serie de factores que me llamaron mucho la atención. Yo comparto mucho de las ideas que Gaby acaba de externarnos, pero realmente, haciendo el cálculo de implantes que se han puesto mundialmente en los últimos 10 años, el número de casos que se ha publicado es verdaderamente chiquito, por no decir que ridículo. Y me atrevo a decir esto porque la preocupación que embarga a todos los cirujanos plásticos en el mundo es que cualquiera de nuestros pacientes puede desarrollar esto. Mi pregunta va encaminado a esto. ¿Por qué? Yo trabajo muy cercano, de manera muy estrecha con los oncólogos de nuestra institución. Realmente en mi práctica privada el 60% de la que realizo es colocación de implantes de manera estética, pero hago mucha reconstrucción mamaria. Y la única institución que registra de manera correcta, por llamarlo así, a sus patologías es el Seguro Social. Ayer estaba yo platicando con el exdirector del Centro Médico Nacional y tienen un registro verdaderamente brutal de todas las pacientes que tienen cáncer. Y en ese mundo de cáncer donde vivimos actualmente, que es verdaderamente preocupante, no tiene ni un solo registro de linfoma o de una sola paciente que haya tenido linfoma con un implante mamario. Pero me fui al otro terreno. Nuestro centro tiene un departamento de hematología verdaderamente de primer mundo. Esos pacientes respiran un aire que jamás vamos a respirar en nuestro país, o que jamás se respiró desde que los aztecas estuvieron aquí. Ajá. Es otro mundo ese departamento. Y también tienen un registro brutal, porque los gastos que genera el departamento de hematología por sus pacientes de cáncer es verdaderamente importante. Es el 25% de todo el presupuesto asignado al hospital. De tal manera que mi querido amigo el doctor Jorge Vela tiene registros hasta de cuántas gentes entran al departamento. Y ayer que estoy platicando con él, no tiene ningún solo registro de linfoma asociado a un implante mamario. Y tiene una casuística
impresionante porque el hospital registra este tipo de procesos de linfoma desde hace más de 40 años. Mañana cumple 40 años el hospital y está todo registrado en ese departamento de hematología. En el hospital, por lo menos hacemos 5 o 7 reconstrucciones mamarias a la semana y ponemos de todas las marcas de implantes que hay en el país. Motiva, Natrel, CUI, todas las marcas son aplicadas a nuestros pacientes de reconstrucción. Y no hemos tenido un solo paciente desde 1996 que llevo nuestro registro con linfoma. Mi pregunta es esta: ¿realmente no estaremos alarmándonos por algo que no está completamente asentado? ¿Qué pasa con ese factor genético que mencionaron? En estos casos en los cuales ya se declaró que hay presencia de linfoma asociado a un implante mamario, ¿estaba ese factor genético en todos? Hay mutaciones que se tienen identificadas en algunas poblaciones. Cuando ocurren casos, no es un solo caso, ocurren en clústeres. Y hay ciertas comunidades de pacientes en institutos oncológicos, sobre todo en Italia, que en una misma serie un cirujano tiene 4 o 5 pacientes. Evidentemente hay ciertas cosas que no están pasando en nuestra realidad. Para que se detone un cáncer, no es nada más el implante, tiene que ver el paciente, tiene que ver el medio ambiente, y creo que hay cosas que no tenemos nosotros. Ahora, lo he dicho en varias sesiones, no se reportan casos con afroamericanos, con negros, raza negra, con asiáticos y con latinos no tanto, a diferencia de Colombia, que Colombia reporta 15 casos, pero cuando les preguntas no tienen conocimiento de dónde están los 15 casos, pero sí tienen casos reportados. Argentina sí tiene algunos casos reportados, Brasil también tiene, no en los números que hay en Europa, teniendo un mercado tan amplio. Sí hay cosas que no tenemos la respuesta, y pues bueno, qué bueno que no tenemos esos números, y lo que sí, sospechar, ¿no? Y estudien las cápsulas. O sea, si tienen un seroma crónico, hay que mandar la cápsula a estudiar. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones, estamos colectando todos los casos con Carballo en el español, y él es el que está apoyándonos, y él se entrenó con la gente de Clemens. Pero no tenemos los números ahorita que ellos tienen. Quién sabe, se van a reportar casos, evidentemente, con los números que maneja México y con el mestizaje, sí va a haber casos, pero no estamos viendo lo que están viendo otros países. Eso no quiere decir que no hay un problema, pero para nuestra realidad, afortunadamente ahorita, y para nuestras pacientes, no es como en otros lados. Yo te hacía este comentario de toda la casuística que se ha registrado en Centro Médico Nacional y Centro Médico La Raza en estos servicios. Antes de hace 20 años no había linfoma asociado a implantes. El linfoma, cuando evoluciona, es verdaderamente catastrófico. No estamos hablando de una anemia, estamos hablando de un cáncer de células hepáticas, que antes no evolucionaban las pacientes sajonas o no sajonas a este tipo de linfomas. Si los implantes se ponen desde 1962, que aunque la primera generación era verdaderamente catastrófica, y quitándola, que el resto de la evolución de los implantes no dañaba o no registrábamos este tipo de cosas. Verdaderamente, yo me lo pregunto, y hoy se los comentaba a mis médicos residentes, ¿qué pasa antes del 2000 con estas pacientes que tienen implantes, déjame decirte, texturizados y lisos? Completamente de acuerdo. ¿Qué pasaba? ¿No sabíamos diagnosticar un linfoma o un seroma crónico? Creo que debemos de tomar aquí en nuestro país esto con más tiento y con menos, sí alarmarnos, pero no a este extremo de poner en alerta máxima o espantar a nuestras pacientes. Este tipo de patologías las vamos a estar ampliando precisamente en las siguientes sesiones. Ya habíamos mencionado que en forma previa ya se había adelantado algo. Esto va creando precisamente también la expectativa en todos ustedes para que nos den seguimiento
a través de las siguientes, por lo menos 2 o 3 sesiones próximas, para que podamos terminar al final emitiendo una serie de recomendaciones, pero precisamente vamos a invitar gente como el doctor Grajeda o algún otro de ustedes que se llegue a proponer para que podamos realizar un consenso, pero un consenso metodológico donde realmente podamos sacar unas buenas recomendaciones. Nos mencionan aquí a través del chat, Gabriela, de que los laboratorios deberían hacerse responsables de los estudios de histopatología. Bueno, si se van a hacer responsables de los estudios de histopatología, ¿por qué no apoyar en cuanto a los estudios de genética y los cultivos mismos para que pudiera tener un estudio completo, integral a todos estos pacientes que tienen seroma, que tienen problemas y que muchas veces no se hace el diagnóstico simplemente porque no se canalizan en condiciones adecuadas o no se piden todos los estudios que deberían realizarse? No sé qué piensas tú al respecto. Es cuando tal vez me van a tirar un balazo por allá. Mira, yo creo que por ejemplo, nosotros tenemos una garantía que es de cierta cantidad de dólares por ruptura posoperatoria. Yo ya estaría en la calle si fuera tanta la incidencia, ¿no? Entonces, yo estoy totalmente dispuesta, y de hecho lo discutimos en la empresa, el ofrecer dentro de las garantías, la garantía para que si había duda por la sintomatología de la paciente que fuera un linfoma, estaba cubierta la garantía de los implantes, de nuestros implantes, para que se pudiera cubrir el costo de esos estudios, ¿no? Y una de las cosas que le preguntaba yo hace rato a Guillermo cuando llegué, le digo, aquí son cosas, número uno, ¿cuál es el síntoma? ¿Cuáles son los estudios que hay que hacer? Si sale positivo, ¿cuál es el tratamiento? Y cuál es, digamos, el pronóstico, ¿sí? Que ya estamos muy allá. Pero antes de eso, muchos de los pacientes, muy probablemente ahora va a haber una camada de pacientes que se van a tratar de diagnosticar y que van a haber un montón más de estudios del seroma, etcétera, ¿no? Honestamente yo sí jalaría con el tema de incluirlo dentro de nuestras garantías. Y yo creo que cualquier casa comercial con los implantes que tenga, que para mí todos son de buena calidad, también lo pudieran hacer si gustan. Porque al final del día yo no creo que esté relacionado con una marca ni con un texturizado el tema del linfoma. Yo no soy científico, pero yo he visto mucho durante estos años y la verdad no ha sido un issue para nada. A ver, directo la contestación, ¿no? Sí, ¿cómo no? ¿Apoyan o no apoyan? Absolutamente. Está a nivel nacional y están escuchando el compromiso que está adquiriendo uno de los laboratorios. Por aquí hay 2 representantes más de otras casas comerciales. ¿Cuál va a ser precisamente la postura en cuanto a este punto específico que nos están marcando varios de los socios? ¿Sí? Vamos a darle ahorita la palabra al doctor Alejandro Duarte, después pasamos con la doctora Isabel Caravantes. Yo sé que hay muchas preguntas, pero queremos escuchar ahorita a Alejandro, porque Alejandro es el presidente de la FILAC, representa a muchos de los países que nos están escuchando también. Hay gente conectada prácticamente de toda la federación. Es realmente un gusto saludarlos a todos, un abrazo muy fuerte. Vean las sesiones que estamos teniendo de seguridad, son sesiones dinámicas, no venimos aquí a presionar a la gente. Doctora, qué bueno que estuvieron la participación de ustedes. Aquí no vamos a castigar ni vamos a llamarles la atención. Aquí lo que queremos es encontrar soluciones a los problemas. Doctor Alejandro Duarte, buenas noches. A ver si se conecta. Axel, bueno. Sí, ya te escuchamos, Alejandro Duarte. Pues antes que nada voy a dar mi opinión de 2 maneras. Primero, felicitarte, doctor Cuenca, por esta iniciativa. Yo creo que en toda Latinoamérica tenemos que tomar una opinión y tenemos que tomar una filosofía en cuanto a esto. Somos diferentes a los países anglosajones. Los pacientes, yo pienso que son los mismos los que se ponen implantes en todas partes. La genética es diferente, pero como dice Gabriela, la satisfacción cambia la vida de estos pacientes. Como persona, cirujano plástico de 30 y tantos años de experiencia, yo pienso que he puesto primero lisos, porque a mí me tocó iniciar con estos, y he puesto texturizados por toda mi vida y nunca he tenido un seroma ni ningún problema. Entonces, ¿por qué voy ahorita
alborotar a mis pacientes y hacer tanto escándalo. Obviamente se tiene que estudiar esto, porque como dice Grajeda, es un cáncer, no es una gripa, pero se necesita mucho más estudio antes que hacer conjeturas y quitar cosas del mercado y fastidiar a las casas comerciales, fastidiar a los cirujanos plásticos y a los pacientes en general. Como cirujano plástico te comunico que yo pienso que hay que hacer mucho más investigación. Yo sigo poniendo texturizados, voy a seguir poniendo hasta que nos haga una investigación seria y se demuestre que no nada más es el texturizado, sino a lo mejor hay algún elemento extra, como puede ser una micosis, como puede ser un tipo de micronizado, que algún tipo de especial que pueda causar esto, ¿no? Hasta que no se identifique eso, no vamos a poder cortar esto. Y como presidente de la federación, creo que no podemos ahorita emitir ningún edicto, ninguna filosofía, hasta que esto no esté totalmente estudiado. La federación está muy consternada con esto. Gracias a ti, Jesús Cuenca, porque estás haciendo estas investigaciones con todo tu equipo y todos estamos atentos a esta investigación. La federación, llega la doctora María del Mar justamente hoy en la madrugada. Ella es una de las expertas en este aspecto y vamos a discutir esto para poder emitir alguna opinión como presidente y como toda la federación. Les agradezco a todos los presentes, tanto laboratorios como colegas, y a ustedes por esta información tan importante, y yo sé que esto es el inicio de varias conferencias. Muchas gracias, doctor Cuenca, y gracias a ustedes. Doctor Duarte, gracias por el comentario. Pasamos ahora con la doctora Isabel Caravantes. Gracias, sí. Gracias, doctor Cuenca. No se escucha. ¿Me escuchan? Sí. Gracias. Sí. Aprovechando que está aquí la licenciada Gabriela, una pregunta que me deja a mí pensando. Todos los implantes de todas las casas comerciales están fabricados con el mismo tipo de silicón, el gel interno y la cubierta externa que cubre el gel interno. ¿Todas tienen ese mismo producto? Hasta donde tengo entendido, sí. Hasta hace poco tiempo eran dos que estaban en California, una compró a la otra. No hablo de las casas, hablo de el material. El material, ajá. O sea, lo que es la materia prima, que es el silicón, digamos que viene exactamente de la misma fábrica, todas las marcas. ¿Y la diferencia que existe entre el gel interno y la cubierta externa? Es la cocción. Cada quien tiene su receta de cómo cura el gel, ¿sí? Una cosa es lo que es el gel interno, y otra cosa es ¿cómo te puedo decir? La tecnología de cómo se hace el shell, que es la cubierta, cuántas capas se va remojando el mandril, se seca una capa con un gel, con un curado diferente, con una densidad diferente, luego sigue otro, hasta que cada uno hace su formulación, tanto del shell como del rellenado. Por ejemplo, la cohesividad del gel, si tú ves de un barril de gel que viene de Nusil, que así se llama la fábrica, y tú lo ves, es idéntico. Y si pasa a 4 o 5 fábricas diferentes, a la hora que abres el implante y lo ves adentro, haz de cuenta que es otra cosa, porque cada quien tiene su tecnología. Ahora, entonces, la diferencia que existe entre el material de la cubierta externa y la cubierta externa, ¿puede existir una diferenciación que nos dé una respuesta inflamatoria diferente en cada marca? La verdad, yo desconozco si eso tiene alguna relevancia o no, porque no tengo ese conocimiento científico. Mi enfoque va por ahí, porque al final estamos hablando de que es un material externo, es un material extraño. Entonces, si todas están fabricadas con el mismo tipo de silicón y el polímero externo, todas tienen el mismo, la diferenciación puede existir en eso. Ahora, hay casas comerciales donde el reporte de que en algún momento no hay, en este momento, reportes de una respuesta inflamatoria o un linfoma anaplásico está determinado porque hay casas del 2011 que no ha pasado el tiempo, el margen de seguridad para poder reportar. Esto también depende en qué momento se toman los reportes, ¿no? Entonces, creo que las líneas de investigación, tanto lo que decía el doctor Grajeda, lo que decía el doctor Guillermo, hay muchas líneas de investigación. Sí hay reportes ya genéticos de que sí se ha identificado mutaciones genéticas, y sí tenemos las estadísticas de los casos que ha habido en Argentina, son 8 casos, una muerte.
En Brasil, 12 casos, una muerte. En Japón, 0 casos. En México, 4 casos. En Singapur, 0 casos. Si nos damos cuenta, la mayoría de los países asiáticos tienen 0 casos, ¿sí? Entonces, hay muchas líneas de investigación. No podemos cerrarnos a decir esto es por el textura o no textura. Se tiene que estudiar mucho, hay mucho publicado. Y a mí me gustaría si nos pudieras pasar todos los artículos que tienen de investigaciones preliminares antes de que saliera a lo que es ya la aplicación clínica de los implantes. Eso yo no lo he encontrado, lo he buscado y no tengo ninguna cuestión de artículos preliminares en la fase de investigación, que es lo que estamos carentes de eso. Ojalá tuvieras la oportunidad de buscarlo. Con muchísimo gusto. Y que nos lo pasara, ¿no? Con mucho gusto, ¿eh? O sea, eso es algo, de hecho, que cada vez que se saca un modelo nuevo de implante, ellos está haciendo ahorita, por ejemplo, en una de las marcas que nosotros representamos, que va a salir una nueva versión de expansor y una nueva versión de implante, se hace todo un protocolo con las autoridades del país de origen, y que esa es la base para las siguientes investigaciones que se hacen, y se hacen pruebas mecánicas, de muchas situaciones. Entonces yo con muchísimo gusto les proporciono la información, y yo creo que todas las casas comerciales no tienen ningún problema para eso. O sea, no estamos dando la receta secreta de nuestro pastel más vendido, ¿no? O sea, esto es una cuestión simple y sencillamente de tecnología que se puede perfectamente dar a conocer. Sí, y por favor, estamos solicitando todos esos estudios de investigación preliminar antes de haber pasado a la fase clínica, porque no los hemos encontrado, por lo menos yo, que me gusta hacer una búsqueda de la investigación. Entonces, si lo llegan a tener, les agradecería que se comprometieran a que nos lo hagan llegar las casas comerciales para hacer esta revisión, que es muy importante. ¿Cuánto con eso? Sí, son varias gentes que están solicitando lo mismo. Quieren en igual la invitación a los bioingenieros para que nos hablen respecto cómo forman los implantes, todo lo que hay de bioseguridad, porque esto nos dará mayor elemento a nosotros como cirujanos plásticos de saber qué es lo que estamos utilizando. ¿Sí? ¿Alguna pregunta del auditorio o algún comentario? Allá atrás primero, luego el doctor Grajeda. No alcanzo a ver quién es. Buenas noches. Todos los estudios que existen sobre la asociación del linfoma anaplásico y implantes mamarios, ya sea texturizados o lisos, hasta donde tengo entendido son estudios que apenas están por encima del consenso de expertos. Entonces, por esa razón era la discusión de la FDA, que no tenían como tal la evidencia suficiente. Bueno, todos los médicos actualmente tenemos la primicia de basar nuestra conducta clínica con la evidencia mejor disponible, y ninguno de ellos tiene medidas de fuerza de la asociación para poder emitir que existe un riesgo real o inminente de desarrollar, o probabilidad, en el caso de una odds ratio, por ejemplo, de desarrollar la patología cuando colocamos o no un implante. Y segundo, si existen o no estudios que contengan análisis multivariados, ANOVAs, que nos permitan saber los factores de riesgo de una paciente para poder desarrollar, si es que realmente existe la asociación, porque no se ha demostrado en ningún estudio hasta donde tenemos conocido, y de hecho era el pie fundamental de la FDA para no aceptar esa recomendación. Y si ustedes cuentan con alguno de esos estudios que realmente tenga un buen nivel de evidencia y un buen grado de recomendación para que podamos tomar una conducta, porque en realidad, hasta donde tengo entendido, no existe. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Eres residente? Sí. Me da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy los residentes. Espero los podamos seguir teniendo en las sesiones. Sí, tienes razón. Con los números que tenemos ahorita en mi país, es difícil que te dé esa estadística. Cuando hicimos el metaanálisis ya hace 4 años, sí, no pudimos sacar ningún factor de riesgo. Actualmente son reportes de casos. Está el reporte de Australia. En Australia ellos ya tienen su número, es una población mucho más pequeña y tienen un número muy grande de casos. Se me escapa ahorita el número, creo que son 80, porque ellos juntan Australia y Nueva Zelanda. Y Italia tiene 22 casos, muy bien estudiados, y de ahí sí dan toda la información. Fuera de esos 2 reportes, desconozco. Incluso en propio Estados Unidos, la mayor parte de los casos se concentran en el MD Anderson. El MD Anderson es el que lleva todo el seguimiento,
y no han dado esa información. Han sacado, por ejemplo, lo que dicen los sistemas regulatorios de salud sobre los reportes de casos, y la realidad es que la información nueva que salió está carente de todos estos datos y son muchas apreciaciones subjetivas. Algo que quise resaltar es de dónde viene la información. Las casas comerciales están publicando y muchos de los autores reportan un conflicto de interés, que no es malo tener un conflicto de interés. Sin embargo, en algunos casos, pues eso nos sesga, ¿no? Sí es necesario que se dé a la luz esta información, pero con los 267 casos que tienen ellos bien registrados, ha sido difícil en Estados Unidos, que es quien tiene el mayor número de casos. La otra mitad se distribuye en Europa mayormente y un poco en Australia. En Asia hay gente con descendencia en Singapur, hay otro caso en South Korea. Es algo que nos dicen. Lo que pasa es que yo cada mes reporto el seguimiento que me dan del ANSEPER, y en el Task Force hacemos un censo a nivel mundial. Entonces van saliendo los casos, y esos casos que están en Oriente tienen una ascendencia caucásica. Pero en toda África yo no he visto una sola foto de una persona de color con linfoma. Entonces sí falta muchísima información para hacer algún comentario de ese tipo al día de hoy. Sobre todo porque metodológicamente ningún estudio tiene peso, ¿no?, para poder emitir una recomendación. Sí, pero por eso estamos analizando la literatura, y mi interés que con José y con Edna, que era que viéramos los artículos y ver al final uno de los artículos que compara las tres casas comerciales. Pues es difícil que hagan esa comparación. El artículo viene de Sientra, y con la información estadística pues es improbable que llegues a una conclusión sobre si una es mejor que otra. Estamos llegando a tiempo, son 9:32. Podemos seguir hablando aquí, se nota lo que nos apasiona en estos temas, y pudiéramos tener tiempo indefinido para seguir hablando al respecto. Les agradecemos a la gente que se conectó, nuestros hermanos de la FILAC, a todos los de la gente, socios de la ANSEPER, y a todos ustedes que estuvieron aquí presentes. Les agradecemos la atención y los invitamos para la siguiente sesión dentro de un mes. ¿Qué día va a ser el día de la sesión? 8 de mayo. Vamos a hablar precisamente de patologías relacionadas a los implantes mamarios. ¿Sí? Mañana tenemos sesión con los residentes a las 7 de la mañana. Sí.